Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Felices estamos de estar de nuevo reunidos porque eres tú el que nos reúne por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque Él dice que a todos atraeré a mí mismo. Y vaya que sí es atractivo tu Hijo. Nos engancha con su ternura, su amor, su humildad, su mansedumbre, su forma de ser tan cordial, no invasiva, siempre dispuesto a ayudar, a ofrecer su mano, a consolar, a mostrarnos el pecado para que podamos confesarlo. Gracias, Padre, por el don precioso de tu Hijo. Maravilloso es tu Hijo, no tendríamos nada que hacer sin Él. Toda nuestra existencia se fundamenta en Él. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero, entregando a tu Hijo por nosotros. Cuán grande amor nos has dado, Padre, el que seamos llamados hijos de Dios. Bendito seas, Padre, y lo que seremos no cabe en nuestra mente, pero seremos muy felices junto a ti, junto a Jesús y junto a los ángeles. Bendito Jesucristo, en esta hora queremos por favor que tú nos acompañes allá desde el hogar de cada uno, desde este lugar donde está mi esposita y yo, desde el lugar donde está Elcira, donde está la hermana Luz y su hijita Carolina, desde donde está mi mamá, desde, bueno, tú conoces el lugar de cada uno y todos los que están en YouTube. Por favor, visítalos en casa. Constriña nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, por favor, para entender estas cosas que estamos estudiando. Gracias por darnos el método, la dirección correcta de hablar de estas cosas. Y concédenos, por favor, tu bendición para que el estudio de esta hora sea conforme a tu voluntad y no la de los hombres. Tómame, por favor, Señor Jesús, según tu voluntad, para que se pueda predicar y más que predicar, estudiar, entender el mensaje que tú quieres dar en esta hora, Señor. Quedamos en tus manos, rogamos que por favor nos guardes del tentador, nos guardes, Señor Jesucristo, de cualquier obstrucción. Entregamos estos equipos para ti, porque en este momento los apartamos para la obra, para el estudio. Te rogamos por favor que no haya ninguna interferencia y todo salga bien. Agradecemos también porque nuestro hermano Tuto y la hermanita Carito son padres de un nuevo bebé. Ya nació Pedro Juan y qué bendición que haya nacido hoy en Shabbat. Te pedimos para que Carito se recupere, pueda, Señor Jesús, ser sanada de sus dolores que ya hayan pasado. Ojalá que pueda recibir consuelo y pueda recibir a su bebé en sus brazos, igual que Tuto pueda regocijarse y alabarte a ti porque eres el dador de la vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Quedamos en tu nombre, Santo Señor Jesús. Elevamos nuestra oración. Amén, Señor. Entonces, íbamos en esta historia de la invasión que vive la Judá espiritual, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en los años 50. Y llegamos a mayo de 1956, cuando de nuevo, por tercera ocasión, hay unas reuniones entre un grupo de representantes de la Iglesia Evangélica y un grupo de representantes de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Los nombres de estos representantes son Leroy Fromm, Roy Alan Anderson, Walter Reed y el pastor Unruh, que fue el que primero, digamos, que hizo contacto con el señor Donald de la Iglesia Evangélica. Otro personaje es Walter Martin, que es el que trabaja para Donald, y ellos producen todo el material para el mundo evangélico, material de estudio, sermones, bueno, ellos son líderes. En ese momento Donald Barnhouse es líder de la Iglesia Evangélica junto con Billy Graham y bueno, todo este grupo de personas. Y recordemos que nacen unas preguntas que son hechas por Donald y por Walter, bueno, por Walter, con la tutoría de Donald, para hacer un libro sobre los adventistas del séptimo día. Llega Walter Martin a tocar puertas a la iglesia para que por favor le respondan a estas preguntas. Le responden las preguntas
y en ellos queda una sensación de, bueno, de que hay algo que no cuadra porque las respuestas que les están dando estos líderes de la conferencia no concuerdan con lo que ellos han leído en la literatura adventista, los escritos de la hermana Joy. Entonces, ahí están retando a la iglesia o a los conferenciantes o a los representantes cómo resuelven esa situación. Realmente es un consenso, la mayoría piensan eso, porque hay literatura que no concuerda. Bueno, ellos dan la explicación, deciden sacar un libro y en la hechura de ese libro pues están aquí discutiendo estas cosas en la casa de Donald Brown. Hay otra pregunta que ellos hacen, que es muy importante y es otro pilar que debemos revisar. Ya miramos un pilar, una doctrina fundamental, que es la expiación de Cristo, la expiación que Cristo hace en el santuario, que empezó con el sacrificio en la cruz, pero no se completó allí. La expiación sigue hoy día en el santuario celestial. Entonces, es el primer pilar que se derrumba aquí, porque estos representantes dicen que los adventistas siempre han creído que la expiación se completó en la cruz del Calvario. Y ahí es donde está la piedra de tropiezo. Eso no es así, ya lo vimos esta mañana, que la expiación se cumple, se termina, es en el santuario que está en el cielo y es la labor que sigue realizando nuestro amado Salvador. En la cruz del Calvario se hizo un sacrificio completo, eso sí, completo y perfecto. De eso no cabe duda. Pero eso no quiere decir que ahí acabó la expiación y acabó el ministerio del Señor Jesús, ¿no? Ese fue el primer pilar. Ahora vamos al segundo. Entonces, vamos a leer la pregunta y luego la respuesta que le dieron los representantes de la iglesia. ¿Listo? Entonces, hermana Leonor, por favor. Pregunta 33. Puesto que los adventistas sostienen que la expiación sacrificial completa se hizo en la cruz, ¿qué enseñan ustedes respecto al ministerio de nuestro Señor como sumo sacerdote en el cielo? ¿Cuándo asumió Cristo sus responsabilidades como sacerdote? ¿Qué entiende usted por la expresión siempre vive para interceder? ¿Cómo puede Cristo oficiar como sacerdote en un santuario y al mismo tiempo ocupar el trono de su Padre? Bueno, esto tiene que ver con la pregunta 30, como ven, ¿sí? La expiación de Cristo en el santuario. Pero aquí ya dan por sentado y dicen, puesto que los adventistas sostienen que la expiación sacrificial completa se hizo en la cruz, ahí dan por sentado eso. Entonces, ¿cuál es el ministerio que Jesús, como sumo sacerdote, hace en el cielo? Eso es lo que están preguntando. Y ahí hacen varias preguntas. ¿Cuándo fue que él asumió sus responsabilidades como sacerdote? ¿Qué entiende usted por la expresión siempre vive para interceder? Está en Hebreos. ¿Cómo puede Cristo oficiar como sumo sacerdote en un santuario y al mismo tiempo ocupar el trono de su Padre? No nos vamos a detener en cada una de estas preguntas, sino en el contenido que, digamos, tiene un problema aquí. ¿Ok? Ya vamos a mirar. Respondiendo a esta pregunta, porque esta respuesta es larga, pero acá extraemos una afirmación que se hace y que de ahí en adelante en el libro sigue esa afirmación, que es otra doctrina fundamental. Miren en la respuesta lo que está. Entonces, hermanita Carolina, por favor, si nos ayuda. En la respuesta. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios fue su Padre. Aunque nació en la carne, era sin embargo Dios, y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su propia naturaleza. Bueno, hermanas, hermanos, ¿qué le ven a esa respuesta? ¿Les parece correcta? ¿Les parece a esa afirmación que está en la respuesta a la pregunta 33? Curioso ese número 33. Ahí es donde ellos dicen que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural, como podemos leer ahí.
Dios fue su padre y dice, aunque nació en la carne humana, era sin embargo Dios y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado no solo en su conducta externa, sino en su propia naturaleza. ¿Qué opinan? Analicen. Pienso que él no estaba exento de las pasiones y contaminaciones, ¿sí? Que corrompen a los seres humanos. Pues él tenía de las dos partes, ¿cierto? Humana y la parte divina. O sea, él estuvo expuesto a todo lo que nosotros estamos expuestos hoy en día, pero él no pecó. Ok. ¿Una otra opinión? Bueno, lo que ahí, pues ahí no está claro que pues él nació realmente siendo, o él se hizo hombre realmente. Lo que nos cuesta entender a mucha gente, que él fue 100% natural, hombre y 100% divino, porque si no hubiese sido así, entonces no hubiera podido saber qué era pecado, pero sin embargo tenía su otra parte que era divina, pero como hombre tenía que saber qué era pecado y tenía que saber que enseñarnos que se puede evitar caer en la tentación, que era posible. Y, y pues dice su nacimiento sobrenatural, pues no debe, bueno, creo que esa sobrenatural, pues sí, para mucha gente dirá sobrenatural, pero hay que saberlo entender que sí fue concebida de una madre natural, fue concebida ahí en ese vientre, porque sí necesitaba esa parte carnal, también hay que entender esa parte. Okay. Sí, mucha gente no cree que eso sucedió, que fue obra del Espíritu Santo. Hay gente que sí cree, hay gente que no, pero sí tenía que estar en un vientre de una madre esa era su parte carnal. Ok. Bueno, expresado, si hay alguna otra opinión, si hay algún otro aporte. Amor. Sí, lo que dice mi sobrita es cierto porque ahí con la última frase, después de la coma, de la última coma, yo digo que están negando totalmente que tiene una naturaleza humana, que él solo vino a esta tierra y utilizó esa naturaleza humana. Se le impedía y él no quiso utilizar su naturaleza divina, precisamente como decía mi suegrita, que para demostrar que sí se puede vivir una vida sin pecado, que sí se puede tener victoria. Entonces ellos lo están negando ahí totalmente, al decir también que estaba exento de pasiones y contaminaciones heredadas. Al ponerle la palabra heredadas, quiere decir que vino solamente con la divina, que no tuvo un cuerpo con esa herencia. Entonces, qué preocupante eso, ¿no? Bueno, vamos a acabar de leer las partes de esta respuesta y luego pues entramos a explicar un poco más. Bueno, hermana Lucy, si es tan amable. Bueno, entonces la respuesta es, después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios hacia la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí la obra de mediador entre Dios y el hombre. En la plenitud de los tiempos debía revelarse en forma humana, debía ocupar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. En el cielo se oyó la voz: el Redentor vendrá a Sión, y a los que se conviertan de la transgresión en Jacob, dice el Señor. Esto es la respuesta que los dirigentes de la iglesia le dan a los evangélicos, ¿no? Acá todavía no es la respuesta del asunto en cuestión.
Ellos dan esta cita del espíritu de profecía y resaltan esta parte para decir que Cristo vino exento, como dice el anterior párrafo, exento, el asunto está exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. O sea que él vino en una carne santificada, carne santa, sin pecado, sin tendencia al pecado, ¿sí? Y acá está, sí señora. O sea que ahí están diciendo que prácticamente él vino con la naturaleza de Adán cuando no había pecado. Así es, antes de pecar. No lo mencionan así explícitamente, pero eso es lo que se da a entender, claro. Porque si está exento de las pasiones y contaminaciones heredadas, que sí que no tiene herencia humana, es la misma carne de Adán antes de pecar, ¿sí? Y acá dan esta cita al Espíritu Profecía para decir que, dice acá, debía ocupar su posición, esta parte, a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. ¿Qué opinan? Eso es así como cuando toman una parte de un versículo, pero no miran el contexto, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Aquí la palabra pecaminosidad también se refiere a malignidad. O sea que acá está diciendo el Espíritu de Profecía que el Señor Jesús tomó la naturaleza humana, pero no había malignidad, la malignidad que tenemos nosotros los hombres, por así decirlo. ¿Será que es así? Pues, Bueno, perdón. Pues es que yo lo entiendo como cuando a una persona lo ponen a liderar una cárcel, por decir la picota, pero es que no quiere decir que él sea de la misma, que él sea lo que son a los que va a dirigir. No, no quiere decir eso. Él simplemente está dirigiendo, está tratando de poner orden y tratar de ayudarlos, o bueno, por lo menos solo dirigir. Es lo mismo, yo lo veo así. Cira. Yo digo, Tommy y hermanos, si eso fuese así, ¿para qué se esperan 4000 años de pecado? Si iba a llegar con la naturaleza de Adán. Fíjese que tiene que esperar el Señor 4000 años de avance del pecado, de que también se destruyera por primera vez el mundo, o sea, donde la corrupción también de la degradación iba en avance, para él adquirir esa naturaleza, para mostrarle al enemigo, el acusador, que no tenía ventaja, que había una gran desventaja, porque después de Cristo solo serían los 2000 años, llamémoslo así, que restan, ¿no? Sí, sí, ahora puede venir mucho antes, ¿no? Bueno, ellos sacan esas citas, ¿no? Es interesante analizar también la posición de por qué sacan eso, ¿no? Desde luego, no sabemos si había, bueno, al parecer si hay mala intención, no sabemos, o si es que están tan oscurecidos ya que están razonando en forma diferente. Porque uno cuando está en oscuridad, pues, eso le salen textos para justificar, sí, las cosas erróneas de uno. Sí, pero esto se nota, Tommy, que ya venía planeado, eso no es que salió así, no estaba orquestado. Sí, además que ahí estaba Leroy Fromm, ¿no? Tenía un objetivo allí. Y acabemos no hemos acabado la respuesta y ya vamos a entrar un poquito más. Esta es la segunda cita que ellos nombran para justificar que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de caer en pecado. Cuando Cristo inclinó su cabeza y murió, llevó consigo a la tierra los pilares del reino de Satanás. Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la que en el Edén Satanás obtuvo la victoria. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto. Él venció en la naturaleza humana confiando en el poder de Dios. Claro, acá yo veo que está venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la que en el Edén Satanás obtuvo la victoria, y en ese momento la naturaleza no ha caído en pecado. Entonces de pronto se puede confundir. Ahí se ve el modus operandi de Satanás, verdades llenas de mentiras.
Mm. Aquí ellos resaltan esta parte para justificar que Jesús vino en la naturaleza de Adán antes de pecar. Voy a subrayarla aquí para que se note. Abril. ¿Sí? Abajito 25 de abril. Así, eso fue escrito el 25 de abril de 1901. Ese fue publicado en el Instructor del Joven, en inglés The Youth Instructor. Entonces, esta es la frasecita clave. Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la que en el Edén Satanás obtuvo la victoria. Esta palabra naturaleza, ¿a qué se está refiriendo? ¿Será el cuerpo? ¿Será la carne de Cristo? Físico, sí. Pero ahí realmente no dice. Caída. La misma naturaleza sobre la que en el Edén Satanás obtuvo la victoria. Y hemos escuchado que Jesús es el segundo Adán. También de ahí se cogen. Visto en Romanos, que por el primer Adán vino la transgresión, pero por el segundo vino la salvación. De ahí también se cogen. ¿Cómo resolveríamos ese asunto? ¿A qué se estará refiriendo? Y voy a subrayar aquí también lo de la pregunta. Perdón, aquí. Donde está diciendo, estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Aquí está. Esta es la parte clave. Pues es que ahí habla Tommy de la naturaleza, por eso no sé si no te entendió, pero la naturaleza no caída, o sea, la naturaleza, llamemos recién salida de las manos del Creador, perfecta. Sí, eso es lo que están diciendo acá. Es lo Y que están diciendo. cuando entra el pecado, esto es lo que se hereda, esas pasiones que tú subrayaste ahí. Querramos o no querramos los que compartimos, si estas pasiones y contaminaciones al nacer en este mundo, esto es lo que de una vez heredamos, nuestra inclinación al mal. Exacto. Pero no, ahí están diciendo que Cristo no, fue antes de que esa naturaleza se corrompiera, fuera, ya vemos cuando había salido Adán de la mano del Creador. Perfecto. Pues eso no tiene como, imagínense una naturaleza perfecta, más Dios mismo siendo Dios. ¿Qué prueba era esa, no? Claro. Por ejemplo, si está exento de las pasiones naturales, ¿cómo fue que Satanás tentó a Cristo en el desierto? ¿Cómo fue que lo tentó? Exacto. Entonces, si está exento de esas pasiones, pues Satanás no hubiera podido tentarlo. ¿Qué lo va a tentar si no tiene inclinación ninguna? No tendrá sentido. Y en No tiene sentido. el día que, o sea, el día antes de su muerte, todo lo que lo torturaron, ¿a qué lo llevaban? A blasfemar, a responder como no debía, pero se mantuvo callado como cordero al matadero, o sea, fue tremendo, o sea, uno por eso esta mañana lo que hablamos le dicen a uno algo y no está para defenderse, para contestar, tardo para hablar, era el Señor, nosotros somos rápidos para hablar y lentos para escuchar. Así es. Según ellos no tenía contaminaciones heredadas normales digamos, de los años de pecado, la degradación humana. Él no tenía degradación humana, según esto. Entonces, de nuevo, pero también podría decirse lo genético que habla la hermana Helen White, que uno hereda cosas de los padres, ¿no? O sea, que Jesús también heredó, digamos, esa parte dañada genéticamente de la madre, llamémoslo así. Claro. Dice, acá hay unas verdades, ¿no? Dice, Dios fue su padre. Eso sí es verdad, ¿no? Su padre celestial. Pero también tenía padres terrenales, la unión de lo divino con lo humano. Y acá ellos mismos dicen que nació en la carne.
Es que mire que esto es también bien delicado, porque si uno dice que Jesús estaba exento de pasiones y contaminaciones heredadas, entonces la genética de María era perfecta. Pero como Sí. muchos, porque yo he oído eso, que muchos piensan que prácticamente eso, perdón que lo diga así, pero es como un vientre de alquiler, ahí no hay nada genético, ya solo prestó el útero, por decirlo así. Hay gente que piensa así, de verdad, porque piensan que, claro, es que es cierto que el padre fue el que hizo algo ahí, pero de verdad genéticamente que no tiene nada de María. Y eso Así tampoco es. es así. Eso que acabas de decir se llama la doctrina de la Santísima Concepción Católica Romana. ¿Ves? Ellos, y esto empezó desde siglos atrás, esta noción. Eso lo lleva a pensar, claro, si Jesús no pecó, mira el razonamiento de ellos. Si Jesús no pecó, es porque tenía una carne perfecta. Su carne era sin pecado y libre de pasiones y contaminaciones de la herencia genética. ¿Verdad? Sí. Entonces la genética que heredó de su madre es santa. Por lo tanto, María no tenía ninguna contaminación y era inmaculada, o sea, sin mancha. Por eso está en el cielo, supuestamente. Esa. Y hace parte de, o sea, es divina, pues ni siquiera es como los ángeles. Tal cual, porque eso solamente se puede conocer divino. ¿Ven lo que conlleva esta declaración? Y de ahí sale la doctrina de María, y como una deidad, y como una comediadora, imagínense. O sea, todo lo que conlleva esto. Eh, desde luego aquí son textos que tal vez la hermana Juárez está hablando de otra cosa, ¿sí? Acá yo veo, pues eso ya son cosas que yo estaba analizando ayer y dijo, bueno, acá no está diciendo que está hablando de la naturaleza de la carne de Jesús. Puede estar hablando de la naturaleza de lo que él hizo para vencer al enemigo, ¿sí? Dice acá, tomando la naturaleza, pero no la malignidad, yo lo vi como no la malicia, no la perversidad, que como que él no nació perverso, digámoslo así. Su condición no nació así, nació con inclinación naturales al pecado, pero no pecó. Yo diría que si se leyera el contexto se entiende más claro lo de la malignidad, que es lo que tú estás diciendo, donde él no pecó, literalmente no pecó. Pero Sí, no, no pecó. no hubiera heredado en su naturaleza, pues llamémosla naturaleza después de 4000 años de pecado. Si la misma palabra del Señor dice y que vendríamos digamos, degradados espiritualmente y también carnalmente. O sea, todo esto ha sido y se ha cumplido. Por eso los niños hoy que nacen también heredando esa naturaleza, ¿no? Y peor, ¿cómo Jesús espera 4000 años? Que eso es ilógico. Sí, una cosa es decir que Jesús nació con una tendencia al pecado como nosotros, tendencia. Pero otra cosa es decir que Jesús ya nació con pecados encima. Por ahí yo tomo esta declaración. O sea que como que Jesús, no podemos decir que Jesús nació ya con pecados encima, a su cuenta, porque si no ya el plan de redención pues hubiera fracasado. Pero es que Pues la no, Iglesia no. Católica eso es lo que dice, por eso bautizan el niño tan recién nace. A ¿Ves? quitarle el pecado original, que llaman, ¿cierto? Exacto, el niño no, o sea, ya él nace, pero lo que tú estás diciendo, entonces eso no es bíblico, eso es católico. Pues sí, porque todos nacemos con una herencia, ¿no? De pecado. Pero precisamente la educación de la madre desde la barriguita es la que va a ayudar que desde el primer día el niño no tenga esas expresiones que algunos bebés desde el primer día, el primer mes tienen, sí, de tosquedad y ya con cosas, ¿no? Me imagino que por eso
el Señor también, el Padre escogió a María, ¿no? Porque fue ella quien en medio, pues, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo le dio una muy buena educación desde su concepción, desde la barriga, pues, para que no tuviera eso que algunos bebés tienen desde que nacen, como esa rebeldía. Bueno, por ahí yo también como que lo tomo, como que sí, Jesús no nació ya con pecados encima, lo que está diciendo la hermana White. Nació ya con, sí, ya cometiendo un pecado, porque si no, no se cumplirá la escritura que dijo que no pecó. Entonces, una cosa es tener la naturaleza, la tendencia, la posibilidad de pecar, ¿sí? Otra cosa es decir que ya nació con pecado. Creo que a eso es lo que se está refiriendo la hermana White. Yo estuve leyendo ese texto, pero pues no le encuentro así más. Y el otro, esta naturaleza que dice acá no necesariamente se está refiriendo a cómo vino Cristo, porque ahí está hablando de cuando venció a Satanás. O sea, ya en el fruto, en la victoria. Y puede estarse refiriendo a la naturaleza, no en sí de la carne de Cristo, sino a la naturaleza de su victoria. Porque a Satanás en el evento obtuvo su victoria. Y en su mismo terreno, en su mismo campo, vino Jesús al mismo campo, del mismo terreno Satanás, y lo venció de la misma forma. O sea, no tentándolo desde luego, sino con sus propias tentaciones lo venció. Sus tentaciones fueron de la misma naturaleza que hizo en el Edén, ¿cierto? Poniendo dudas, estimulando las pasiones del hombre, el apetito. Entonces yo veo acá que no se está refiriendo tanto a la naturaleza misma de la carne en Cristo, sino a la naturaleza de su victoria, de la situación. Porque esta palabra naturaleza en inglés podría traducirse como en la misma forma. ¿Ven? Y ahí sí cambia el asunto. Entonces, eso es lo que yo veo ahí, esos dos textos. Pero bueno, vamos a ver qué dice el hermano Andrés en cómo lo razonó. También nos va a dar unos textos aquí el Espíritu de Profecía. Hermana Leonor. Bueno, si Cristo estaba exento de las pasiones de la humanidad, era diferente a los demás hombres. Tal enseñanza es trágica y completamente contraria a lo que los adventistas del séptimo día siempre han enseñado y creído. Cristo vino como un hombre entre los hombres, sin pedir favores ni recibir ninguna consideración especial. Según los términos del pacto, no debía recibir ninguna ayuda de Dios que no estuviera disponible para cualquier otro hombre. Esta era una condición necesaria para que su demostración tuviera algún valor y su obra fuera aceptable. La menor desviación de esta regla invalidaría el experimento, anularía el acuerdo, anularía el pacto y destruiría efectivamente toda esperanza para el hombre. Interesante, y acá me gusta, no sé si rescatas alguna declaración que te haya gustado, mamá. Pues a mí me gusta que sí, Cristo vino como un hombre entre los hombres, sin pedir favores ni recibir ninguna consideración especial. Él fue una persona más y tenía que estar así. Es más, él pasó así, él se hizo, digamos, se dio a conocer, era por su forma de ser, lo especial que era, como persona individual. Su carácter. Su carácter, sí, como él enseñaba, todo ese amor que se le veía. Pues sí, tenía que ser así, una persona especial, ¿no? Para que la gente creyera en él, porque entonces si no era especial, entonces ¿cuál era la gracia, no? Tenía que Sí. dentro de toda la condición humana, él era esa persona que sobresalía. Ya. Ok. Pensemos por un momento entonces cuál era la querella de Satanás, cuál era el alegato de que no se podía cumplir la ley de Dios. El hombre en su condición actual y que por eso el hombre le pertenecía a él. ¿Mm? Y
se autoproclamaba pues el Dios de este mundo, ¿no? Cuando a Adán le da entonces el dominio, Satanás se preocupa por degradar tanto al ser humano que sea incapaz totalmente de cumplir la ley de Dios, de andar en la ley de Dios. Desde luego, la demostración tenía que ser de que sí puede haber alguien capaz de ser fiel en la condición del hombre como se encontraba en esa época. Y esa persona es Cristo Jesús. Por eso él no podía usar sus poderes divinos para vencer la tentación, lo dice el deseado a toda la gente. Por eso dice que su divinidad estaba oculta, escondidita, ¿sí? Manifestaba su divinidad en otros aspectos para ayudar a la raza humana, en los milagros, en otras cosas, pero no podía usar el poder divino a su favor. Todo, o sea, eso lo hacía aún más difícil, ¿sí? O sea, póngase usted a pensar que usted tenga poderes divinos, poderes sobrenaturales, pero no los pueda usar. Y aunque lo provoquen, aunque lo laceren, lo fatiguen, le produzcan de todo, usted no puede usar ningún poder divino. Todo lo tiene que enfrentar el Señor Jesús como hombre, como cualquiera de nosotros. Por eso Él nos dio la salida. Por eso dice acá Él, era una condición necesaria para que su demostración tuviera algún valor y su obra fuera aceptable. O si no, si el Salvador, como dice allí Hebreos, que se compadeció de todas nuestras mismas pasiones, dolencias, fue tentado en todo como nosotros, no en algunas cosas, en todo. El deseado a toda la gente dice que no le faltó a Satanás ni una tentación por probar, imagínense. Las probó todas, no le funcionó ninguna. Bendito sea el Señor, ¿mi amor? Sí, que de todas maneras los milagros que hizo el Señor es por el Espíritu Divino, es el mismo Espíritu Santo que le dio a los discípulos el poder para hacer los milagros que son iguales a los que hizo Jesús como hombre. En ese momento él estaba tan unido del Padre que el Padre le derramó su espíritu, por decirlo así. Fue lo mismo que pasó con los discípulos y es lo mismo que va a pasar con los 144,000. Entonces, en cierta forma, ahí no es que, bueno, sí usó su parte divina, pero es como hombre, o sea, lo mismo que iba a pasar con los discípulos. Bueno, sigamos leyendo. Dice acá la hermanita Carolina, por favor, aquí este párrafito. Cuando se hizo evidente que Dios se proponía enviar a su Hijo y demostrar en él que el hombre puede cumplir la ley, Satanás supo que esto constituiría la crisis y que debía vencer a Cristo o perecer. Una cosa le preocupaba mucho. ¿Vendría Cristo a esta tierra como un hombre con las limitaciones, debilidades y flaquezas que los hombres se habían traído a sí mismos a causa de los excesos? Sí, era así. Satanás creía que podía vencerlo. Si Dios lo eximía de las pasiones que corrompen a los descendientes naturales de Adán, podría alegar que Dios tenía favoritos y que la prueba era inválida. En las siguientes citas tenemos la respuesta de Dios. Y siga, hermana Carolina, termine con las citas. Atención a las citas. Dios permitió que su Hijo viniera, un bebé indefenso, sujeto a la debilidad de la humanidad. Permitió que se enfrentara a los peligros de la vida en común con las almas humanas, que librará la batalla como debe hacerlo todo hijo de la humanidad, con el riesgo de fracasar y perder la vida. Muchos afirman que era imposible que Cristo fuera vencido por la tentación, entonces Él no pudo haber sido colocado en la posición de Adán. Nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas, tomó la naturaleza del hombre con la posibilidad de vencer a la tentación. De ceder. Eso, ¿Sí? perdón. Ok. Aparte es clave, ¿sí notan? Entonces, esos textos son muy claros, deseaba toda la gente. Uno está en la página 32 y otro en la página 92. En la página 32 dice que él tenía el mismo riesgo de fracasar y perder la vida que tiene el hombre por causa del pecado. Mismos riesgos. O sea, el Padre tomó riesgos. No es que el Padre dijo, no, pues yo conozco el fin desde el principio y sé que tú no, sí, no vas a pecar y
Y bueno, desde luego él conoce el fin desde el principio, pero él estuvo dispuesto a tomar esos riesgos. ¿Mm? Jesús también sabía de los riesgos. O sea, no era un plan cero riesgos. Esa es la cuestión, ¿sí? Y en la página 92 dice, tenía las mismas posibilidades de ceder a la tentación. Tenía todas las desventajas de la humanidad. Entonces, él vino como alguien después de Adán, 4.000 años después de Adán, con la misma degradación de un hombre después de 4.000 años de pecado. En su carne, tendencias iguales, pasiones iguales a las nuestras. Por eso fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que lo hace maravilloso. No pecó ni siquiera por un pensamiento. Nosotros a veces un pensamiento y ya. Esa es una de las cosas, hermanos, que nos debe llenar de admiración por Cristo y debe convertirse en nuestra motivación y nuestra mayor admiración de todo lo que existe. ¿Cómo un hombre puede lograr eso? Él lo ejemplificó y eso es lo que estamos llamados a imitar. ¿Ven? Por eso dice él que el pacto no tendría sentido, o sea, no tendría sentido, dice el hermano Andrés. Y Satanás estaba en juego, porque claro, él decía, uy, si él viene con esas mismas limitaciones y debilidades y flaquezas que los hombres tienen ahorita, no, ya es mío. Esta es mi oportunidad, pero si no lo venzo, yo soy el que voy a perecer, dijo Satanás. Tome, y es que Satanás siempre ha sido el acusador. Imagínese donde esto no hubiera sido así. Inmediatamente hubiese dicho, hermano, si le hubiera dicho a Dios, esto es injusto. Tiene ventaja. Claro. Este plan no sirve, o sea, no es cierto que se puede obedecer la ley. Un hombre no puede obedecerla, es la pelea que él tuvo desde el comienzo allá y que no necesitaba de Dios para poderla obedecer. Entonces aquí siendo así, Dios también viene en cierta manera en Jesucristo a callarle, llamémosle la boca de lo que él venía diciendo desde el comienzo en el cielo y que sí se puede obedecer y aún más, que no solo Jesús, que va a haber un grupo que también la va a obedecer, que no va a pecar en el nombre de Jesucristo, que va a vindicar también, ¿quién? El nombre del Padre, que ellos serán los clones de Jesucristo, o seremos, debemos llamarnos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven, hermanos, si Cristo vino en una naturaleza que era imposible hacerla caer, pues Satanás hubiera dicho, no, pues así como, si no puede caer, o sea, es imposible. No, por eso el enemigo usó de toda tentación posible y se le acabó la lista y no encontró nada. Y no se le pudo hacer caer en pecado al Señor Jesús. Fiel hasta la muerte y bendito sea el Señor. Cuando uno no tiene claro esto, hermanos, uno no encuentra un Salvador, ¿sí? Porque un Salvador es el que conoce mi lucha, mi problema, mi vicio, mi pecado, sabe qué se siente cuando uno es tentado en ese aspecto. Él sabe perfectamente qué se siente, pero no solo eso. Pensemos en nuestra debilidad personal y vamos a encontrar que Jesús también la vivió en su vida. Y al encontrarla en su vida y en los evangelios, en la palabra, al encontrar esa misma debilidad que él enfrentó, esa misma tentación, nos va a enseñar a saber cómo guerrearla, cómo enfrentarla en su nombre. ¿Ven? Por eso es que no hay ninguna tentación, ninguna, hermanos, ninguna, que él no haya tenido que enfrentar. Todas están en su vida reflejadas. Fue tentado en todos los 10 mandamientos, uno por uno. Tommy y hermanos, y nosotros no hemos sido tentados en todo lo que él fue tentado. O sea, él fue tentado, voy a poner un ejemplo, cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha. Él tuvo, llamemos las 10 luchas de nosotros más el resto de las luchas. Increíble. Y uno a veces con la lucha de uno y uno ve que no puede. ¿Por qué? Porque él también nos dejó ejemplo. Nos miramos a nosotros mismos,
trabajamos nosotros mismos y salimos heridos, sin victoria, pero Él nos dejó ejemplo, donde Él dice que estuvo unido al Padre, le dio de su espíritu, nosotros lo necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, mire, imagínense esas dos doctrinas destruidas. Uno, que Jesús ya acabó de hacer toda la expiación en la cruz. Y dos, que Jesús vino con una naturaleza santa como la de Adán antes de pecar. ¿Qué esperanza hay para el hombre? Segundo, ese es un reflejo de lo que vemos hoy en la iglesia. La música, la comida, todo lo que hace la gente y deja de hacer, está basada en estas tergiversaciones de la justificación por la fe. Cuando esto no se entiende, no hay victoria en la vida. Solamente se espera a que Jesús venga por segunda vez y la gente piensa que así los van a llevar al cielo. Impresionante esto. Entonces el enemigo atacó los fundamentos, le dio al corazón allí del mensaje que Dios nos dio como pueblo. Desde luego, uno nos extraña por los comportamientos de hoy, por la adoración de hoy, el estilo de los cultos de hoy. Todo se gestó acá. Esta es la raíz de todos esos problemas. Lo que vemos realmente cuando vemos música que no adora bien al Señor, estamos hablando con mi esposa, realmente es un fruto de esto. Esa ya es un fruto. Entonces, claro, el enemigo ataca esos dos fundamentos y ya no necesita esforzarse mucho por introducir el mundo en la iglesia. Realmente introducir, esta es la puerta que deja abierta para que el mundo entre. Y entra con todo. Ya es cuestión de tiempo. Pero es terrible el daño que se hizo. Además al cielo, la hermana Ellen White dice, o sea, un alma no convertida no puede ir. Hermanos, ¿por qué? Ella lo dice que por amor Dios también lo hace por esa alma que no quiso aceptar al Señor, que no fue convertida, porque en un mundo perfecto, sin pecado, sería una tortura para esa persona. ¿Cómo será, hermanos, que uno a veces lo ve? Me imagino que ustedes también lo han vivido, que a veces tu vida, si va acorde conforme a la voluntad del Señor, y tú estás alrededor de gente no conversa, se molestan contigo, eres como una piedra en el zapato, les desagrada. Imagínense por la eternidad ese tipo de personas ya viviendo con pura santidad en el cielo, o sea, por amor a esas personas el Señor no las va a llevar. Increíble para uno poder entender este plan de salvación. Por eso nosotros debemos morir al yo. Todo lo que nos agrada con la ayuda del Señor Jesucristo, todo lo que se interpone entre mí y la relación de Jesús, tiene que ser subyugada por la naturaleza divina, que es la que el Señor nos promete a través de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, octubre de 1956 sale en la revista Eternity de los evangélicos un especial sobre los adventistas, fruto de estas reuniones. Y lo más triste es que hasta este momento la iglesia no se había enterado de qué era lo que estaban haciendo estos 4 o 5 señores de la conferencia general. Todo fue a escondidas, puertas cerradas, secretismo, pero viene ahora en los evangélicos y destapan esto que vamos a leer. Ellos van a contar ahí en su revista, vamos a leer dos apartes. Hermana Lucy. ¿Por ahí? Sí, señor. Sí. Gracias. Bueno, dice, mientras el señor Martin leía sus respuestas, se encontró, por ejemplo, con una declaración de que repudiaban absolutamente el pensamiento de que la observancia del 7º día de la semana era una base para la salvación y que negaban cualquier enseñanza de que la observancia del primer día de la semana se considera todavía como la recepción de la anticristiana marca de la bestia.
Le señaló que en su librería contigua al edificio en el que se celebraban estas reuniones, había un volumen publicado por ellos y escrito por uno de sus ministros que afirmaba categóricamente lo contrario de lo que ahora estaban afirmando. Los dirigentes mandaron a buscar el libro. Descubrieron que el señor Martin estaba en lo cierto e inmediatamente pusieron este hecho en conocimiento de los directivos de la Conferencia General para que se pusiera remedio a esta situación y se corrigieran tales publicaciones. Eso es lo que dicen los evangélicos de sus reuniones con los adventistas. Dicen que los adventistas repudiaban absolutamente el pensamiento de que el Shabbat era base para la salvación y también negaban cualquier enseñanza que dijera que la observancia del primer día de la semana era marca la bestia. Todas estas cosas empezaron a cambiar también desde ahí. Eso es lo que están contando ellos, y que ellos dijeron que se iban a corregir esas publicaciones donde se decía lo contrario a lo que las respuestas decían para los evangélicos. Esto es contado por los evangélicos. Y el otro párrafo, hermana Paula. Este mismo procedimiento se repitió con respecto a la naturaleza de Cristo mientras estaba en la carne, que la mayoría de la denominación... Este mismo procedimiento se repitió con respecto a la naturaleza de Cristo mientras estaba en la carne, que la mayoría de la denominación siempre ha sostenido que es sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que algunos de sus escritores han llegado ocasionalmente a la prensa con puntos de vista contrarios completamente repugnantes para la Iglesia en general. Además, explicaron al señor Martin que tenía entre sus filas a ciertos miembros de su ala lunática, al igual, extremistas, al igual que hay responsables de miradas salvajes similares en todos los campos del cristianismo fundamental. Esta acción de los adventistas del séptimo día fue indicativa de medidas similares que se tomaron posteriormente. Entender la perplejidad que, digamos, Andrés, el hermano Andrés y Wilkinson y otros hermanos leyendo esto. Claro, ellos no leían revistas evangélicas, pero también por cosas de Dios le llegó al hermano Andresen y él empezó a contar esto en las cartas que reportó a la iglesia. Miren lo que salió en la revista Eternity. Los de la Conferencia General nos dicen lunáticos a los que creemos que Cristo vino con una naturaleza tendiente al pecado y que la expiación no terminó en la cruz. Nuestros mismos dirigentes nos tratan de lunáticos. Increíble. Ellos están aquí repitiendo palabras que les dijeron los de la Conferencia General y que esos puntos de vista eran repugnantes, según los de la Conferencia General. O sea, y lo más triste, este artículo se lo dieron 2 meses antes a la Conferencia General para que lo aprobara o corrigiera cosas. O sea, no fue que los evangélicos, pum, sacaron y de sorpresa, no. Ellos 2 meses antes le enviaron el artículo a la Conferencia General y les dijeron, ¿tienen alguna opinión? ¿Tienen alguna objeción? ¿Cambiamos algo? No lo cambiaron. O sea, esto es aprobado por la Conferencia General. Trataron a sus miembros de lunáticos, a los que no pensaban como ellos, de lunáticos, de irresponsables, de mirada salvaje, y que se iban a tomar medidas posteriormente con todos esos pensamientos. Ahí ya viene la apostasía grave de la iglesia también con los miembros. El asunto fue tan famoso que salió en la revista Time, pueden creerlo. En la edición de diciembre del 56 dice que la revista Time publicó un artículo en inglés llamado Paz con los Adventistas. En el artículo se exponía el hecho de que los protestantes fundamentalistas de la nación, de Estados Unidos, siempre habían visto a los adventistas como una secta peligrosa, pero que el artículo de Barnhouse, la que leímos ahorita, reversaba esa posición siguiendo así el camino de la paz con los adventistas. Salió esto en la revista Time. Bueno, realmente aquí va un complot para coger la iglesia y volverla como una denominación más parecida al mundo evangélico, al mundo protestante apóstata de los Estados Unidos de esa época. Ese era el plan. 23 de enero de 1957,
Hermana Leonor. El 23 de enero de 1957 se invitó a la Asociación Publicadora de la Review and Herald para fabricar el libro, tal y como lo cumplió un comité nombrado por la Conferencia General, aceptando el manuscrito en su forma completa. Y el 30 de enero el comité ejecutivo de la editorial aceptó el manuscrito para su publicación. Los directivos de la Conferencia General aprobaron el título largo. Los adventistas del séptimo día responden a las preguntas sobre doctrina. Y también el título corto, Preguntas sobre doctrina. La misma casa publicadora que en el 1902 iba a imprimir el libro espiritista del Dr. Kellogg, de Living Temple, la misma ahora es la encargada de imprimir Preguntas sobre doctrina, el libro que iba a destruir los dos fundamentos del mensaje adventista, lastimosamente. Dice el hermano Andresen, hermana Carolina. En mi carta del 27 de febrero de 1957 había expresado mi temor de publicar el libro propuesto, Preguntas sobre la doctrina, ya que había sido preparado con demasiada precipitación y después de un breve tiempo de estudio. Los libros de este tipo no pueden escribirse a corto plazo y deben ser preparados por hombres que hayan estudiado el tema durante toda su vida y que hayan dedicado años a la investigación de los testimonios. Y acabe con esta, hermana. En mi respuesta del 11 de marzo volví a expresar mi temor por el contenido del libro. Dije, si el comité está de acuerdo con sus opiniones publicadas, debo protestar muy seriamente, porque los puntos de vista no son ciertamente doctrina adventista, sino puntos de vista derivados de un estudio superficial de ciertas porciones de los escritos de la hermana White y no representan las enseñanzas generales. Terminé con estas palabras. Por la presente presento mi protesta contra la publicación en este momento de cualquier doctrina de expiación y deseo que mi protesta quede debidamente registrada. No puedo sino sentir que algunos de los hermanos han sido llevados a la situación actual por el deseo de ser como las naciones que nos rodean, las iglesias, y que todavía lamentaremos el día en que empezamos a hacer concesiones debido a la presión de fuentes externas. Ahí quedó la protesta registrada en los archivos de la Conferencia General del hermano Andrés. Dos textos bíblicos muy importantes para este asunto de la naturaleza de Cristo en la carne, tendencia al pecado, pero no pecó. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa carne se refiere a la carne con pasiones como las nuestras, con la herencia genética como las nuestras, ¿sí? Con todas las propensiones a caer en la tentación, todos los riesgos a caer en la tentación como la nuestra. Eso se refiere en carne. Y acá el discípulo Juan dice, el apóstol Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venía en esa carne es de Dios. Y él sigue diciendo acá en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en esa carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Esta doctrina, por eso les decía que esta doctrina de la carne, de la naturaleza carnal de Cristo, viene y se remonta desde la misma época del apóstol Juan. Ya estaban empezando a pensar diferente, de que Jesús vino con una naturaleza diferente, santa, y no era posible que él pecara. Ya estaba operando y él dice que ese es el espíritu del anticristo. Le dice a las iglesias, ustedes ya habían oído ese espíritu, y dice, y ahora ya está en el mundo. Desde esa época, eso son más o menos año 80, 90, después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, empieza a entrar el espíritu del anticristo para cambiar esas doctrinas. De ahí es que va a venir la Iglesia Católica en el futuro próximo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro un poquito más lo de la naturaleza de Jesús? ¿O queda alguna duda, pregunta?
Bueno, vamos a entrar al último segmento ya para terminar la historia, esta historia. ¿Qué más le pasa al hermano Andresen, hermana Paola? Según las actas del Centro White, fue el primer día de mayo de 1957 cuando dos hombres, miembros del comité que había sido designado para escribir el libro que llegó a conocerse como Preguntas de Doctrina, fueron invitados por la Junta a reunirse con ellos para discutir una cuestión que había sido objeto de consideración en una reunión celebrada en enero anterior. Se trataba de las declaraciones hechas por la señora White con respecto a la expiación que se estaba llevando a cabo en el santuario de arriba. Esta concepción no estaba de acuerdo con las conclusiones a las que han llegado los líderes de la denominación en consejo con los evangélicos. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que en esa época, para acceder a los escritos del hermano White, que no estaban publicados, las cartas, los manuscritos, no era como ahora que yo entro al internet o a la aplicación y busco, ¿sí? En esa época, eso está en una bóveda, por los del Centro White, los que responsables, los fideicomisarios que guardaban ese material. Y a esa bóveda solamente tenía entrada ciertos hombres. Tenían que ser o decanos de las universidades o gente de la conferencia general, pero allá no podía ir cualquier hermanito, puede decir, ay, quiero ver el manuscrito tal de 1900, no. Así se manejaban las cosas en esa época. Sí, o sea, era cerrado el asunto. O sea, ellos cogieron eso y era una bóveda, era una caja fuerte, inmensa, y solamente los que tenían el acceso para revisar ese material podían hacerlo y ellos se lo sacaban y le dejaban verlo, pero no era de acceso público como ahora. Y eso continuó así hasta que en el año 2000, 2001, si mal no estoy, un grupo de hackers se entró a los computadores del Centro White, hermano. Yo creo que Dios lo permitió porque, o si no, esta gente no suelta nada de eso. Y se hackeó todo lo que tenían allá de la hermana White, todas las cartas, los manuscritos, todo. Y el grupo de hackers les dijo, o ustedes abren eso al público o lo hacemos nosotros. Hubo demanda, pero la iglesia no pudo con la demanda, no ganó la demanda, además que el grupo de hackers no se sabía ni quiénes eran. Bueno, nunca se supo quiénes fueron, pero la conferencia general llegó a un acuerdo con ellos y les dijo, ok, vamos a publicarlo todo. Y ahí es cuando crean el sitio web que usted y yo conocemos y la aplicación esa del celular. La crean es por eso. No la crean porque, ay, vamos a darle esta literatura a la iglesia. No, fue por el problema que hubo de los hackers que se metieron. Los hackers prácticamente obligaron a la conferencia a publicar todo eso. Yo no sé si los hackers eran adventistas. Pero Tommy, yo escuché también otra versión, no sé si de pronto de otros hermanos que hablaban, que también en Estados Unidos hay una ley referente a los que publican. Yo no sé cuánto es el tiempo que cumple, donde ya, digamos, eso no les pertenece, ya que es como un bien común y debe salir a la luz. Es una ley que tiene Estados Unidos referente a los escritos. La ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor, es verdad. Después de cierto tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos años son. Sí, Todos yo escritos, algo así escuché. esos escritos antiguos quedan de dominio público. O sea que cualquiera ya puede consultarlos porque hacen parte del patrimonio histórico de los Estados Unidos. Pero hasta la fecha donde la conferencia general, precisamente por eso, no podían ganar la demanda. Y por eso prefirieron hacer un arreglo con los hackers. ¿Ven? Eso fue lo que... ¿Es donde sacan ahorita lo último de cartas y manuscritos? Todas las cartas y manuscritos en inglés, todo eso, y ellos no han acabado de sacarlo. ¿Por qué? Pues esos manuscritos no estaban en español, esas cartas y manuscritos, pero en inglés tampoco los publicaban. El asunto empezó es que ni siquiera los de inglés, nada. Entonces el que quería consultar algo tenía que tener credenciales especiales, acceso especial.
Y por providencia de Dios, el hermano Andrés tenía acceso a esto. Y los que tenían acceso a esto podían verificar las minutas, porque se tenía que tener unas minutas de quién entraba, quién salía y qué hablaban además. Toda reunión que se hacía en el Centro White tenía que quedar grabada y registrada. Y solo tenían acceso los que tenían esa entrada. Como el hermano Andrés en el Señor lo dejó de decano de la universidad, una de las universidades adventistas, pues él tenía acceso. Pero él ya tenía acá más de 80 años, era un viejito de más de 80 años. Y él tuvo acceso. Y cuando se enteró que había una reunión allá, 2 hombres que fueron de los que hicieron el libro Preguntas sobre Doctrina, él se inquietó y fue allá a averiguar qué es lo que estos 2 iban a hacer allá. Pues bien, eso es lo que estamos leyendo. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Hermana Leonor, sí. También lo podemos mirar como lo que venimos estudiando de eventos internos y eventos externos, ¿no? O sea, esa ley que sacaron en Estados Unidos, Dios también la permitió para poder sacar lo que Satanás había dejado en cadena, así como dejó en el tiempo de Lutero la Biblia, ¿no? Sí, gracias al Señor. Y también a los hackers, eso yo no sé esos hackers de dónde salieron, pero es muy raro eso, porque para entrar a unos computadores se requiere alto conocimiento, o sea, no cualquiera puede. Tommy, que hay unos hermanos que dicen, ellos son como de Europa, dice que sí fueron adventistas, pero lo que no recuerdo si es que eran de Estados Unidos o europeos, no recuerdo bien. Sí, creo que eran europeos, ni siquiera eran americanos. Y bueno, pero eso sí fue permitido por el Señor y como dice el CIR, eventos externos. Bueno, sigamos leyendo aquí, a ver, hermana Leonor, ¿sigue? Pero eso ya lo leímos, este pedazo. Ya, es que estaba pasando al otro lado. ¿Ya te actualizó? Ya, es un pedacito. Los 2 hombres que visitaron la bóveda y declararon que en su investigación se habían plenamente conscientes de las declaraciones de Elena White que indican que la obra expiatoria de Cristo está ahora en progreso en el santuario celestial. Él se enteró allá que esa reunión ellos estaban conscientes de que la hermana White decía que la obra expiatoria de Cristo está en curso, o sea, no ha terminado y no terminó en la cruz. Ellos eran conscientes, por lo cual estas minutas demuestran y le demostraron al hermano Andrés de que esto fue premeditado. O sea, no fue porque estaban confundidos o porque no. Era un plan, un complot, ¿sí? Para destruir los 2 pilares fundamentales del mensaje de la iglesia. Hermana Leonor, siga si quiere con esto. En vista de este conocimiento, ¿qué sugirieron estos 2 hombres que se hiciera? ¿Cambiarían sus anteriores opiniones erróneas y se armonizarían con las claras palabras del espíritu de profecía? No, por el contrario, sugirieron a los fideicomisarios que pusieran algunas notas a pie de página o apéndices en alguno de los libros del linaje de White, aclarando en gran medida con las palabras de Ellen White nuestra comprensión de las diversas fases de la obra expiatoria de Cristo. O sea que esos hombres eran conscientes de que la hermana White sí decía que la obra en el santuario continuaba la expiación. Y dice acá él, ¿y ellos cambiaron de posición? ¿Se arrepintieron? No, por el contrario, lo que hicieron en esa reunión fue que tenían un plan para hacer aclaraciones en los libros de la hermana White. Por ejemplo, ¿se han visto esas anotaciones que ponen ahí en primeros escritos, abajito, chiquito, en letra chiquita? ¿Mm? Bueno, eso empezó desde ese momento, para que el lector pudiera ser adoctrinado, exactamente, y decirle al lector que lo que dice ahí la hermana White no es el sentido que usted piensa, sino es otro. Haga el experimento con primeros escritos y verá que va a encontrar varias de esas ahí. Es complicado, sí, eso no lo escribió la hermana White. A veces hasta los hermanos piensan que eso lo escribió la hermana White. Resulta que no, eso son ya opiniones humanas
Y ellos tenían un plan para meterle mano a estos textos donde la hermana Joy habla de las obras expiatorias de Cristo y la naturaleza de Cristo cuando vino en forma humana. Entonces, él se enteró de eso. Y el hermano Andrés no se quedó callado y empezó a contarle a la iglesia. Y ahí es cuando los de la conferencia general se enojan y recibe una carta del hermano Andrés. Hermana Carolina, si usted nos puede ayudar, por favor, con esto. Mi correspondencia con Washington continuó en esta línea hasta que el 16 de diciembre de 1957 recibí este ultimátum. Por lo tanto, ellos, los oficiales, le piden que cese sus actividades. 3 días más tarde recibí esta palabra adicional. Esto le pondrá en franca oposición a su iglesia y sin duda planteará la cuestión de su relación con la iglesia. En vista de todo esto, los oficiales, como he escrito anteriormente, le piden seriamente que cese sus actividades. Él como comienza a contar lo que sucedió en esas reuniones secretas allá en el Centro White, lo amenazan. Le dicen, ya no escriba más a las iglesias. Eso es lo único que estaba haciendo él. Si no, pues, bueno, acá le hace una amenaza muy diplomática. Esto planteará la cuestión de su relación con la iglesia. En el año 1961 le revocan las credenciales al hermano Andrés, los credenciales de pastor. Sin esas credenciales, pues no puede predicar, no puede hacer nada, queda como disidente, pastor disidente, imagínense. Un señor ya, y saben que lo hacen meses antes de que él va a morir. Meses antes de que él va a morir. Le revocan sus credenciales y él muere en el 62 y se las devuelven ya después de muerto. No sé si el que se las devolvió se arrepintió o ya para no quedar mal con la iglesia, pronto, porque el hermano Andrés era muy querido por los feligreses. Eso pasó con el hermano Andrés y finalmente pues sale el famoso libro, hermana Paola. Es lo mismo que pasó. ¿Qué pasa con la iglesia vendriana? Igualito. Octubre de 1957. Pregunta sobre doctrina se publicó a finales de 1957. Su objetivo era iniciar con la Declaración de Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, publicada por primera vez en 1931, que posteriormente recibió la aprobación de la Conferencia General. Con ello, se pretendía dejar claro, tanto a los adventistas como a los no adventistas, que al presentar una declaración ampliada sobre la doctrina, la Conferencia General no estaba exponiendo una nueva teología, sino que estaba aclarando y ampliando las doctrinas más generalmente creídas por los adventistas del Séptimo Día contemporáneos. Bueno, según la Conferencia General, lo único que estaban era ampliando y aclarando. Ellos no estaban poniendo nada nuevo. Y segundo, acá dice que ellos se basaron en la Declaración de Creencias Fundamentales. ¿De qué año? 1931. ¿Se acuerdan de un tal Wilcox que hizo esa declaración solito, sin preguntarle a nadie, sin que nadie lo supiera, y que la publicaron? Miren esto tan contradictorio. Primero se publica y después, posteriormente, recibe la aprobación. Ustedes le notan, yo no sé si esto lo escribió el pastor Unruh, se le escapó o qué, pero dejó muy mal para a la iglesia, porque ¿cómo así que publican algo y después lo aprueban? ¿Ya para qué lo van a aprobar o desaprobar? Sí, ya lo publicaron, ya hace parte de todo en la iglesia, lo publicaban en los anuarios, hasta, mejor dicho, en todo lado, hasta en la escuela sabática. Y dice que después recibió la aprobación. No, las cosas primero se aprueban y después sí se publican, eso no tiene sentido. Bueno, eso según la asociación. Es por eso que el hermano Wilkinson también dice, este libro es una daga que apunta al corazón adventista. Ahora sí entendemos por qué él dice esto. El libro ni siquiera lista a los autores, no quieren que se sepa quiénes son los hombres que están detrás de este libro.
Y eso es otra verdad, porque el libro al principio no decía quién lo hizo. Simplemente dice, eso es por un comité de eruditos de la iglesia, bla, 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 pero no dice los autores, no dice nada. ¿Por qué no querían que se supieran? ¿Mm? Bueno, terminemos con él. Esta es bueno, el hermano Andrés me dice, pero solitos esos dos viejitos, ¿sí? Y los pastores más jóvenes, ¿qué decían? La hermandad. Bueno, pues al pastor Andresen le llegaron 3 delegaciones hablándole del tema. Mire lo que le dice, hermano Pablo. Han llegado 3 delegaciones que han venido a rogarme que haga algo práctico. En efecto, me han dicho, estamos contigo, pero no estás abordando el asunto de forma práctica. En el momento en que te respaldemos, podemos y probablemente perderemos nuestro trabajo. Eran ministros, pastores. Si tuvieras algo que ofrecernos, si iniciaras otro movimiento al que pudiéramos unirnos, nos iríamos contigo. Pero que nos dejen tirados sin ninguna perspectiva es poco realista. Nunca llegarás a ninguna parte si no tienes algo que ofrecer. Ay, Señor. ¿Cómo les parece? Los pastores, lo que le decían, los pastores decían, sí, estamos de acuerdo, usted está en lo cierto, estamos contigo, pero si no nos ofreces nada, pues nosotros no vamos a perder nuestros puestos. ¿No les parece que eso puede ser la situación de muchos pastores hoy en día? Que son conscientes. Hoy hablan es del músculo financiero cuando hay algún pastor que se va. Se va y dejas el músculo financiero, como quien dice, es el que te sustenta. Claro, y ellos, mire, le estaban diciendo, ¿y por qué no inicias otro movimiento, otra iglesia? Sí, ¿por qué no? No, el hermano Andrés no fue llamado a eso y él tenía muy claro eso. Pero miren cómo son las cosas. La gente no, es decir, cuando le quitan el sueldito, la plática, ahí sí es donde se prueba de qué lado estás, o sea, la fe, ¿a qué estás defendiendo? ¿Qué causa estás defendiendo? ¿La de Cristo o la tuya? ¿Mm? Tristemente. Bueno, el hermano Andresen, yo creo que cumplió con lo que el Señor le puso, fue el único que protestó, dejó escritas estas cartas para la iglesia, que es lo que hemos estado leyendo de él, y esa fue la única forma en que la iglesia se enteró en ese momento qué es lo que estaba pasando. De lo contrario, hubiera quedado totalmente en el anonimato. ¿Mm? Fue mucha la controversia. Y estas cartas, bueno, él muere en el 62 y vámonos a Judá literal, porque pasa algo que, digámoslo así, inesperado. Inesperado, pero bueno, son buenas noticias, porque desde luego son buenas noticias. Bueno, hermana Leonor, eso está en Segunda de Crónicas 33, 12, 13. ¿Qué pasa con Manasés? Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Manasés se arrepintió. Inesperado. Hermana Leonor, sigamos leyendo los últimos versículos del 33. Acá los voy a colocar el 14 y 2 diapositivas más, por favor. 2 de Crónicas 33, 14. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ello el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Ya. 15 al 17. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Y el 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor,
Dios de Israel, he aquí, están en los registros de los reyes de Israel. También su oración y cómo fue oído todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse. He aquí, están escritos en los registros de los videntes. Bueno, inesperado, pero pues bendito sea el Señor porque su gracia puede alcanzar hasta el más malo. Manasés hizo mucha maldad, pero a pesar de la maldad, hermanos, miren cómo la gracia de Cristo es tan increíble. Y este hombre, cuando ya se ve allá en Babilonia, cuando ya se ve allá privado de lo que tenía, dice algo muy bonito. Imploró al Señor. Dice, y se humilló grandemente. Y dice que cuando oró al Señor, Dios se conmovió por su ruego. Dios no puede dejar de conmoverse por un pecador que se arrepiente. Dice acá que oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y ahí Manasés supo que el Señor era Dios. Impresionante esto, me gusta mucho esto porque la historia en este caso no termina triste para Manasés. Y por eso es que Dios detiene sus juicios, porque él ya tenía un juicio sobre Judá, para por Manasés y por todo lo que hizo. Y cuando llega años después Nabucodonosor, ahí dice y aclara la Biblia que es por los pecados de Manasés, por lo que hizo el pueblo. Pero desde luego aquí el Señor detiene las cosas cuando hay arrepentimiento, porque el Señor se goza por un pecador que se arrepiente. Así es. Entonces, hermanos, esto es pues bonito, ¿no? Porque, bueno, él trata de limpiar sus errores, por así decirlo, exteriormente, pues lo que destruyó lo vuelve a construir, saca a la cera que tenía ya en la casa del Señor, a las esculturas, a los ídolos, los saca, limpia todo eso. Es increíble eso, hermanos, pero bueno, el daño está hecho, ¿no? Vámonos a Judá espiritual. También hubo algo inesperado. ¿Qué fue lo inesperado? Vamos a leerlo, hermana Carolina. Se distribuyeron entre 138.000 y 147.000 ejemplares del libro Preguntas sobre doctrina, pero el libro fue tan controvertido que se dejó de imprimir en 1963. A lo largo de las décadas siguientes, los dos bandos adventistas, los que apoyaban y los que se oponían a preguntas sobre doctrina, respectivamente, siguieron luchando con las cuestiones que planteaba. También algo inesperado, algo pasó. ¿Puede ser producto de las cartas de Andrés? No lo sé. ¿Alguien tuvo que arrepentirse ahí? Tal vez fue el mismo presidente. No lo sé. Providencia de Dios para que también pues no dañaran antes de tiempo tanto la iglesia. No lo sé, hermanos. O puede ser varias cosas. Pero en el 63, un año después de la muerte del hermano Andrés, tuvieron que retirarlo. Fuertes presiones. Pero no descartamos la posibilidad de que alguien se haya arrepentido. Leroy Fromm no fue porque él se retiró en el 58. Cosa curiosa, sacan el libro en el 57 y él en el 58 se pensiona. O sea, se retira. Deja el cargo y ya, se va de retiro. Él sigue escribiendo, desde luego, sus libros para la iglesia, pero ya no tiene el cargo allá en la conferencia general. Era como que si él terminó... Perdón, hermano. La misión había terminado. Sí, su objetivo había sido logrado y ya se fue y se retiró. Pero no contaban con que el libro se retirara en el 63. Por eso él siguió escribiendo después de esa fecha. Y bueno, su influencia lastimosamente sí fue muy fuerte en la iglesia. Pero miren, el libro se imprimió por primera vez en el 57 en octubre. Y pasan 46 años y miren lo que sucede. Aquí, hermana Paola.
Octubre de 2003. Pregunta sobre doctrina no se volvió a imprimir hasta que la Asociación Publicadora de la Universidad de Andrews decidió reimprimir el libro de forma independiente en 2003 como parte de su serie Biblioteca Clásica del Adventismo. Esta nueva edición contenía anotaciones y una introducción histórica de George Knight. Controvertido también George Knight, un historiador. Y deciden sacar otra vez la edición, revivir el libro, lastimosamente, tristemente. En un octubre de 1957 se imprimió por primera vez y en un octubre de 2003 volvió a imprimirse. Esta vez la Universidad de Andrews. Y en el 2007 le hicieron una fiesta, una conmemoración de los 50 años de preguntas sobre doctrina, en la cual fueron invitada mucha gente, allá en la conferencia general. Todo esto sucedió durante la presidencia de John Paulson, ¿okay? Que ya hemos estudiado cuánta corrupción hubo ahí. Y bueno, hoy en día pues ese libro hace parte de, como dice acá, de Biblioteca Clásica del Adventismo y se encuentra ahí, uno lo puede comprar en Amazon, en librerías. Una joya. Eso sí se encuentra, lastimosamente. Pero bueno, en la mente de las personas pues lastimosamente queda el daño, ¿no? Por más de que han retirado el libro, pues queda el daño. Porque digamos que si alguien se arrepintió ahí y sacó el libro, así como hizo Manasés, pues digamos que exteriormente limpia un poco lo que hizo, pero el daño que queda es muy tremendo. Solo el poder de Dios puede limpiar la iglesia, hermanos, de esta contaminación tan terrible. Vamos a terminar con las dos últimas citas porque recordemos que Dios emitió un juicio en la época de Manasés, solo que el juicio no se llevó a cabo justo cuando llegaron los asirios porque Manasés se arrepintió, o sea, no se completó todo lo que el Señor iba a hacer en ese momento. Y después de Manasés y su hijo Amón, que dura muy poco tiempo, llega un rey bueno de los caminos del Señor, que es Josías. Josías restaura todo en el Judá literal. Y en el Judá espiritual también llega un rey bueno, el hermano Pearson. Y este también hace limpieza, el hermano Pearson, antes de que vengan los tiempos más duros, más oscuros de Judá literal, Judá espiritual. No he estudiado mucho el hermano Pearson, pero sí leí su última carta de despedida a la iglesia, su último discurso, y es bastante emotivo y él ahí deja ver que teme por lo que va a venir. O sea, deja verse ahí que él como que sabía que los siguientes que iban a venir, los siguientes reyes, iban a acabar con la iglesia. Eso es tremendo. Bien, hermana, no sé si la hermana Lucy ya está por allí, nos va a ayudar a terminar con esta lectura. Bueno, entonces la hermana Elcira, por favor, sí nos ayuda. Sí, Elcirita, ayúdame. Bueno, dice Segunda de Reyes 21, 11 al 12. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñará ambos oídos. Y terminemos, por favor, con el 13 y 14. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plumada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. ¿Aplicará eso para Judá espiritual, para la iglesia?
o eso quedó en el pasado. Para que reflexionemos. Otra cosa que yo saco acá de reflexión. Bueno, la invasión final de Nabucodonosor viene por los pecados de Manasés. ¿Ok? Voy a poner aquí en otro color. Manasés. ¿Ok? Los otros reyes que vienen sí son muy malos, pero pues digamos ya al daño y al nivel que hizo Manasés no se compara. Y además que no duraron tanto como Manasés. No hicieron tanto como Manasés. Entonces, O sea, él influyó mucho, ¿no? De ahí en adelante. sí, de ahí adelante ya había un daño muy, muy duro. Y por más que Josías se esforzó, medio Josías cogió hasta el último ídolo y lo molió. Literalmente dicen la palabra, lo volvió polvo. El último ídolo. Pero claro, él podía limpiar el exterior, pero no el interior. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Lo Y que esa, pasa es que la conversión solo pasó para Josías, Tommy, pero el pueblo no, tristemente no vivió esa experiencia. tal cual. Sí, unos poquitos, ¿no? Con el remanente, Jeremías después en la época de Sedequías y todos estos, eran los únicos, pero el resto del pueblo no. Ya el daño estaba hecho y lo único que se puede hacer es lo siguiente que dice el Señor: extenderé sobre Jerusalén el cordel. Ya sabemos que cuando el Señor dice cordel, es porque va a tomar medidas. Y la plomada, que también es otro instrumento de construcción, para mirar si hay algo es que está torcido, ¿no? Eso, si algo que está torcido. Y a medir entonces, porque Dios va a hacer un juicio. Pero miren algo tan interesante. Acá está la palabra que a mí me llama mucho la atención. Limpiaré. Los juicios del Señor no solo son para satisfacer la justicia divina, tienen un propósito de limpieza. Aún el Señor hasta en los juicios limpia. Eso es expiación. Y dice, limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Impresionante. Cuando usted lava la loza y limpia bien un plato, dice, volviéndolo boca abajo, por dentro y por fuera, o sea, bien limpio. Dice, abandonaré. Este abandonaré no es por siempre, sino que lo dejaré a expensas de sus enemigos. ¿Ok? Al remanente de mi heredad. Y lo entregaré en mano de sus enemigos. Y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde, acá él aclara que, bueno, Manasés fue el más malo, pero es que el problema viene desde el día en que sus padres salieron de Egipto. Ahí viene el problema, porque salieron corporalmente de Egipto, pero no salieron espiritualmente de Egipto. Y eso es lo que el Señor no quiere que suceda con nosotros. Voy a poner de otro color aquí. Ese es el juicio que llevó a la ruina, bueno, en cierta forma, sí, a la ruina como nación, a Judá. Pero allí quedó un remanente, porque allí salen las historias de Daniel, allí salen las historias de Ezequiel y familia, ¿no? Porque Daniel estaba con sus amigos, Ezequiel con su esposa, tal vez tenía hijos. De allí salen las historias de los que nacen en exilio, la reina Esther, Mardoqueo, Esdras, Nehemías, o sea, sumo sacerdote Josué, que construyen el templo después del cautiverio de Babilonia. Zorobabel. Miren todos los que salen allí y toda la compañía que salió de allí, 50,000 personas. Bueno, bendito sea el Señor, entonces sí se limpió, se logró el objetivo. Lo mismo hará el Señor con la iglesia adventista, porque hay que limpiarla, hermanos. Y como un plato que se lava por ambas caras, el Señor lo va a limpiar. Duro, sí, pero es necesario que esto acontezca, hermanos, porque ya no se puede más tanta prevaricación. Es el mensaje final. No sé si alguien quiere decir algo más. Le estaba preguntando al Señor porque hay una historia aquí bien interesante, muy cortica. Voy a compartirla. Traten de imaginársela. Es del hermano Andrés. Es del hermano Andrés.
Él un día se quedó, él cuenta ahí en las cartas que distribuyó a la iglesia. Él un día se quedó, porque pues no hemos hablado de los evangélicos, a ver qué tan sinceros pueden ser, pero esta historia es bien interesante. Llega el hermano Andresen a un pueblo de Minnesota. Él iba a otro lado, pero resulta que por cuestiones se detuvieron los servicios del tren y no pasaban buses y tuvo que quedarse ahí un domingo, un día entero. No pudo llegar a donde y tenía que llegar para unas conferencias, algo así. Él entonces dice que como no le gusta quedarse sin hacer nada, pues él escribió una invitación hacia mano en el auditorio central del pueblo de que él iba a hablar del adventismo, adventistas del séptimo día. Dijo, pues si alguien va, pues hablamos, y si no alguien va, pues me voy a descansar. Y dijo, yo no creo que nadie vaya a este pueblo. Bueno, él fue entonces allá al lugar donde se iban a reunir y para sorpresa de él estaba lleno el lugar, el auditorio lleno total. Dijo, wow, bueno, pues voy a predicar, voy a exponer la palabra y qué son los adventistas y todo eso. En el pueblo solamente había una iglesia, que era la evangélica. Y para sorpresa de él, ahí estaba el pastor de la iglesia evangélica de ese pueblo. Entonces el pastor le dice, señor Andresen, quisiera predicar de nuevo en la iglesia en la noche, que eso fue como a mediodía o en la tarde, algo así. Entonces lo invitó el pastor evangélico. El hermano Andresen dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Pero yo voy a hablar de los adventistas, ¿no? ¿Está seguro? Le dijo el hermano Andrés. El pastor dice, sí, no hay problema, hable, hable. Bueno, pues allá fue el hermano Andrés y expuso también el tema con algunas cosas más. Después de que acabó el tema el hermano Andrés, el pastor se le acerca y le dice, te soy sincero, casi me arrepiento de haberte invitado. Cuando te escuché en la tarde dije, eres un hombre, debes ser un hombre inteligente, pero la verdad ahora pienso que no eres tan inteligente. Bueno, Andrés le pregunta, ¿y por qué dices eso? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambiaste de parecer? Pastor evangélico le dice, es porque tú crees en el Génesis, porque eso fue lo que predicó el hermano Andrés. El hermano Andrés dice, bueno, un momento, ¿cómo así? ¿Usted no cree en el Génesis? Y el pastor evangélico le contesta, seguro que no, ningún hombre inteligente cree en la historia de la creación del Génesis. Entonces el hermano Andrés empieza a decir, ¿y tú crees en el Antiguo Testamento o no crees en el Antiguo Testamento? El pastor evangélico le dice, ningún hombre inteligente cree en el Antiguo Testamento. Luego el hermano Andrés más extrañado dice, ¿y tú crees en el Nuevo Testamento? El pastor evangélico le dice, bueno, sí, hay cosas buenas allí, pero cuando viene Pablo, ay, yo pongo allí una línea, dice el pastor evangélico. Él es la causa de todos nuestros problemas. Y entonces el hermano Andrés más extrañado dice, ¿y qué piensas acerca de Cristo? El pastor evangélico dice, buen hombre, sí, un buen hombre, pero seguro tenía sus fallas. Bueno, el hermano Andrés estaba estupefacto. Y el pastor evangélico le dice, pero sí, él fue un buen hombre. El pastor Andrés le dice, ¿usted es pastor? El hermano evangélico, el pastor evangélico, supuesto pastor, dice, sí, de alguna forma, dice, soy pastor. Soy presidente del seminario teológico de los evangélicos. Estoy aquí simplemente temporalmente, vacaciones, porque me pidieron que sustituyera al pastor aquí del pueblo un momento. Y ese pastor, pues, es uno de mis anteriores estudiantes. Dice el hermano Andrés en que, pues, él, sorprendido, pues le siguió preguntando, ¿por qué de dónde salió? Y le pregunta al hermano, al pastor, le pregunta a ese pastor evangélico, ¿usted enseña a sus estudiantes lo que usted me ha dicho esta noche?
El pastor evangélico le dice, sí, y mucho más. Y le dice, y sus estudiantes, que son pastores o futuros pastores, ¿enseñan esto a sus congregaciones? El pastor evangélico dice, oh no, ¿cómo se le ocurre? La gente no está lista para esto. Ellos son mucho más conservadores que los predicadores. Y tenemos que movernos lentamente con ellos. Ahí terminó la charla y el pastor Andrés encogió un tren. Él dice, ahora entiendo, después de esa charla dicen, cuando me enteré que la iglesia adventista estaba en conversación con los evangélicos, dice que él se preocupó mucho porque le entró sabía que algo estaba allí oscuro. Estos hombres, haciéndose pasar por pastores, no eran más que miembros de una logia de la masonería, donde estudian la Biblia, pero solo con ojo satánico. Y enseñan a las congregaciones lentamente, como dice, a ir por esa vía para que lleguen, o ese era el plan original, lleguen a despreciar todas las enseñanzas bíblicas, aún estudiando la Biblia. Ese al parecer era el objetivo y era un gran líder y un formador de pastores. Entonces, ahí uno puede pensar, bueno, este Walter Martin y este Donald con tanto poder y todas esas cosas, ¿eran sinceros realmente? ¿O estaban aliados con Leroy Fromm en cierta forma? Bueno, ahí lo dejamos para que usted saque sus propias conclusiones. A ver, hermana Paula, ayúdanos con una oración. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos llegado a ti, Señor, tu misericordia, por favor. Gracias por enseñarnos, Señor, en este Shabbat. Gracias por darnos a conocer la verdadera historia, Jesús. Y, mi Señor Santo, permite que podamos, Señor, abriendo nuestros ojos cada vez más. Pero lo más importante, Jesús, tener en cuenta que tú eres un Dios de justicia. Pero no haces justicia, Señor, para que todos se pierdan, no, Señor, al revés, para que haya salvación. Muchos despierten, Señor mío. Miren arriba, Señor, solo tu aprobación. Cada palabra y cada acto que hagamos, que solo nos importe que a ti te agrade, no que ninguno me agrade, mi Señor. Para que miremos cada vez más, Señor, solo a ti, solo arriba, Señor, al cielo. Amén. A cada uno de mis hermanos, Señor, de nosotros, te pido, Señor, infinita misericordia en esta nueva semana que comienza. Podamos, Señor, día a día, victoria en tu nombre, aprender mucho, Señor, y hacer cada actividad, Señor, conforme a tu voluntad y imitándote, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por estas enseñanzas, gracias por permitirnos alabarte y orarte, Señor, en este momento. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, que ha tenido que soportar todo, Señor, con naturaleza humana y no usar la divina, Señor. Gracias por ese amor que nos tienes, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los medios de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.